En el mundo de la política, la lealtad es un recurso tan escaso como la transparencia, más aún cuando los intereses personales se disfrazan de principios tardíos. El espectáculo de la renuncia y distanciamiento de un grupo de dirigentes del movimiento regional colombiano que lideraba Alirio Pantoja, que alguna vez compartió las mieles del poder con la Convergencia Cívica en Ipiales, es nada menos que un acto de cinismo que no puede ser ignorado. Estos, entre comillas, disidentes, que se alzaron como banderados de una supuesta ética y una crítica feroz, son los mismos que durante años se beneficiaron del sistema corrupto que hoy denuncian. Fueron cómplices activos del mismo engranaje que señalan como corrupto y disfrutaron de las prebendas, de los privilegios y la cercanía al poder. Y cuando las discrepancias internas los colocan en una posición incómoda, acuden a un comunicado sin fuerza de arrepentimiento, sin fuerza de perdón hacia la sociedad ipialeña. El texto del comunicado, divulgado en aquella época por el Movimiento Regional Colombiano, está en esta ocasión en la voz de Servio Tulio Díaz. Texto del MC firmado por Alirio Pantoja Rebelo. ¿Por qué rompimos con la convergencia? No es nuestra intención entrar a polemizar con nadie. A la vez, con esto no queremos eludir la gran responsabilidad de plasmar el pensamiento de cada uno de nosotros. Es más, estamos dispuestos, si las condiciones lo requieren, a entablar un objetivo debate público en honor a la verdad. Nuestro pueblo no nos perdonaría continuar manteniendo un silencio que pueda contribuir a nuevos descalabros económicos para Ipiales. No es nuestra intención aprovechar las actuales circunstancias para hacer cualquier clase de proselitismo político o pescar en río revuelto, como dice el sabio dicho popular. Simplemente nos ha movido una sencilla y contundente razón que se desprende de nuestra honestidad, palabra que casi ya se ha encontrado en desuso en nuestra sociedad. Hablar de honestidad y de combatir la corrupción es casi una utopía. Desgraciadamente, este flagelo de la corrupción no es solamente del siglo XX. Hace 140 años, José Eusebio Caro le suplicaba a su hijo Miguel Antonio: ahí no es el bien de la patria lo que se defiende, sino el bien de 2 o 4 hombres empeñados en dominarla y aprovecharse de su ruina. Sin embargo, lo que debería distinguir a quien hace política es su servicio sincero y eficaz al bien común, el bien de todo y de todos. Como también decía otro pensador, solo así un hombre público asegura que la inteligencia y los valores, las ideas y los argumentos no cedan su lugar al poder y sus intereses, a la arbitrariedad, al despotismo y a los amañados compromisos. Consecuentes del actual momento político que está atravesando nuestro municipio, hemos decidido romper el silencio como respuesta a ciertos comentarios de mala fe surgidos a raíz de nuestra ruptura con la dirección de la Convergencia Cívica. Queremos presentarle a la opinión pública este pequeño análisis, entrando en primer lugar a explicar grosso modo las causas por las cuales el grupo que conforma el Movimiento Regional Colombiano MRC decidió no continuar más con la Convergencia Cívica. No es por las personas que integramos el MRC, nos referimos a los militantes, sino por el giro brusco que la dirección de la Convergencia sufrió, sobre todo en la última administración de la Convergencia, es decir, en la alcaldía de Eduardo Realpe. Todos fuimos conscientes y partícipes del esfuerzo que se hizo en la primera alcaldía popular. Se trabajó con mística, creyendo de verdad en un proyecto político. Pero a medida que iba pasando el tiempo, este proyecto se iba convirtiendo en un espectro y su esencia, a la vez, iba tomando un matiz totalmente diferente. Empezó el despilfarro. Luego vinieron los malos manejos y, por último, la Convergencia se convertía en el foco más notorio de corrupción. Todos fuimos parte vital en la primera campaña que llevaría el multipartidismo a la primera alcaldía popular, lo mismo que de todas las expectativas que a partir de ese momento histórico se generaron.
Nuestro pueblo tenía la plena confianza de que el ostracismo de muchos años daría un vuelco total, un vuelco en todo sentido con la convergencia cívica en el poder. Pero desgraciadamente no fue así. Nosotros en nuestros sitios de combate agotamos todos los mecanismos para que la dirección de la convergencia en manos de Carlos Pantoja tuviera oídos receptivos para escuchar las denuncias acerca de los desmanes que se venían cometiendo dentro de la administración. No entendíamos por qué Carlos Pantoja, en quien toda una comunidad había depositado su confianza para regir los destinos de nuestro pueblo, ahora quería hacerse el sordo y ciego ante esas inminentes catástrofes. Entonces, el atraso que ha tenido Ipiales en las administraciones de la convergencia cívica multipartidista solo tiene un responsable: Carlos Pantoja Rebelo. Para demostrar nuestra imparcialidad y para que nuestro pueblo se entere de que dicha ruptura no es un capricho, ni producto de ninguna clase de resentimientos, estaremos dispuestos a dar a conocer públicamente un análisis técnico de todas las irregularidades en obras realizadas durante las 3 administraciones de la convergencia. Son obras de las cuales Carlos Pantoja tenía pleno conocimiento, además de las reiteradas críticas que nosotros le habíamos manifestado, recibiendo como respuesta de su parte una total negativa con gestos de irrespeto hacia quienes con dedicación hacíamos parte de la convergencia cívica. No queremos que nadie se aproveche de las actuales circunstancias, refiriéndose a nosotros, los del movimiento MRC, de una forma descomedida, como usualmente suele llamarse a las personas que no comparten su modo de pensar. Debe quedar claro que en la primera alcaldía popular se trabajó con ahínco, se trabajó desinteresadamente, sacrificando muchas veces intereses personales. Es verdad que en esa alcaldía, en la primera de Carlos Pantoja, se realizaron algunas obras, pero todas impregnadas de muchas deficiencias técnicas y de mucho protagonismo político, con mucha precipitación, con desmedida improvisación y, más que todo, con grandes despilfarros. Firmado por Alirio Pantoja Rebelo, Movimiento Regional Colombiano MRC, Ipiales, Colombia. Tan pronto se conoció el comunicado mediante el cual rompían con la convergencia cívica los miembros del Movimiento Regional Colombiano de Alirio Pantoja, en aquel entonces hice un editorial donde fustigaba en realidad el cinismo, el oportunismo con que pretendieron hacer creer que la corrupción no había sido con ellos. Pretendieron hacer creer que únicamente en el tercer gobierno de la convergencia había estallado realmente el problema de corrupción, de malos manejos y maltrato a la comunidad. Pues bien, este fue el editorial que para aquel entonces escribí y vuelvo a ponerlo ante ustedes en la voz de mi primo hermano, Servio Tulio Díaz. Disidencias de última hora y la sombra de la hipocresía. El comunicado del Movimiento Regional Colombiano MRC presenta un escenario conocido, pero no menos lamentable. Antiguos aliados del poder local que durante años compartieron sus privilegios y silencios, ahora deciden romper relaciones con la convergencia cívica bajo el manto de una supuesta honestidad. Alegan que su separación no es un capricho, sino un acto de conciencia tardía en defensa del pueblo. Sin embargo, es difícil leer su manifiesto sin reconocer en él un eco evidente de oportunismo político y conveniencia personal. Se trata de revanchismo político que no se esconde con calificativos de sanguijuela contra Carlos Pantoja, quien les dio cobijo tras el disfraz de convertir la política en algo diferente a lo vivido bajo el bipartidismo liberal conservador. Durante años, estos mismos actores participaron activamente en las gestiones que ahora denuncian. Ellos, los del Movimiento Regional Colombiano MRC, que lideraba Alirio Pantoja Rebelo, a la sazón hermano de Carlos Pantoja Rebelo, fueron parte integral de la maquinaria que llevó a Pantoja y a su convergencia cívica al poder. Disfrutaron de las mieles del reconocimiento público, las posiciones de poder y la influencia política. No solo callaron ante los desmanes que ahora denuncian, sino que fueron cómplices activos al permanecer en sus cargos y beneficiarse de un proyecto que describen como corrupto y despilfarrador.
No es menos grave que quien así se expresa contra el dueño y señor de la convergencia cívica sea Alirio, su propio hermano y líder del movimiento MRC. ¿Por qué la ruptura se da después de años de disfrutar del poder y justo cuando las dinámicas políticas parecen ya no favorecerlos? Alirio y su movimiento MRC alegan haber agotado los mecanismos internos para denunciar los desmanes de la administración. Pero no fue sino hasta que el barco comenzó a hundirse que decidieron abandonarlo y clamar por una integridad que, hasta hace poco, brillaba por su ausencia. La afirmación de que no buscan pescar en río revuelto es particularmente irónica. Este pronunciamiento, cargado de citas sobre ética y bien común, es un intento descarado de redibujar su imagen pública a costa de la misma administración que ayudaron a construir. Su disposición a exponer las irregularidades pasadas no surge de un compromiso genuino con la transparencia, sino de una necesidad desesperada de diferenciarse de quienes fueron sus aliados cuando la relación ya no les resultaba conveniente. La corrupción y el despilfarro que denuncian no comenzaron en el tercer año ni en la última administración de la convergencia. La corrupción y el despilfarro estuvieron presentes desde el inicio, como ellos mismos reconocen. La diferencia es que ahora, tras la nostalgia del poder perdido, se han dado cuenta de que el peso de la impopularidad ya no es sostenible. La frase "más vale tarde que nunca" no aplica aquí. La ética no se reivindica con palabras tardías ni con denuncias convenientes, sino con acciones constantes y valientes desde el primer momento en que se detectan las irregularidades. Por decir esto, he sido víctima de amenazantes acciones por parte de Carlos Pantoja y sus áulicos. Lo que estos disidentes tardíos intentan vender como una ruptura moral es, en realidad, un acto de supervivencia política que poco tiene que ver con el bienestar de Ipiales y mucho con el cálculo electoral del momento. El pueblo merece dirigentes que hablen con hechos y no con comunicados. Y si el MRC realmente pretende reivindicar su papel, debe comenzar por admitir su propia complicidad en los errores del pasado antes de señalar culpables, cosa que no hace. Porque en política, como en la vida, la soberbia no solo mata, también desenmascara.